Y aquí tenemos Neptuno. Neptuno es considerado es el octavo planeta de nuestro sistema solar y está considerado como un planeta transpersonal o generacional. ¿Esto qué significa? Pues que hasta Saturno se podían ver los planetas a simple vista, con una observación física normal. Y a partir de Urano, del descubrimiento de Urano, que fue posible por los avances tecnológicos, pues ya se conocieron el resto, que fueron Urano, Neptuno y Plutón. Su descubrimiento se produjo por las perturbaciones de las órbitas de los otros planetas. La fecha fue en 1846 y como siempre todo lo que está envuelto en Neptuno pues viene ahí con una cierta polémica, una cierta pues eso, polémica, porque a la vez lo descubrieron el astrónomo, el doctor Gale de Berlín, junto con su colega francés, Le Verrier, que le pidió que hicieran un estudio conjunto de una región del cielo en concreto. Y a la vez en Cambridge estaba el doctor Adams, que llevaba trabajando en esta misma posición. Gale finalmente fue el que lo bautizó como Neptuno debido al color azul verdoso que presentaba. Estos planetas más alejados tienen un recorrido muy largo. Para dar una circunferencia completa son 165 años y 13,5 con signo. ¿Eso qué significa? Pues que al ser tan lentos, durante estos años son los periodos de grandes transformaciones y crisis que vive un ser humano. Durante ese tiempo cambia tu forma de pensar totalmente. Y también, cuando lo tienes de nacimiento, todas las personas nacidas dentro de un determinado tiempo tienen los planetas en estos mismos signos y por lo tanto tienen unas características que comparten. Desde el punto de vista del arquetipo de Neptuno o Poseidón en Grecia, es el dios de las aguas y tiene que ver con las emociones, los miedos, la evasión, los líquidos y la espiritualidad. Recordaros que en este periodo, en el 1846, fue cuando florecían la metafísica y el psicoanálisis. Por otro lado, la simbología que tiene el símbolo que lo representa. Profe Elena, qué pena, que si te puedes retirar un poquito el micrófono porque es que se escucha como un ruido intermitente. Ah. El micrófono lo puedes alejar un poquito, es que se escucha como un ruido. ¿Ahora? Bien, así está bien. Perfecto. Gracias. El simbolismo de Neptuno es un semicírculo sobre una cruz invertida que simboliza la parte material aplacada por el alma, con el soporte de lo espiritual. El Neptuno domina el elemento líquido y desencadena y aplaca la borrasca, suscita y encadena los monstruos y hace temblar la tierra y las montañas. Es caprichoso y violento y de mal carácter. La parte positiva es que hace emerger, es el encargado de emerger las islas, los archipiélagos y brotar las fuentes del mar. En mitología nos tenemos que remontar a de dónde viene. Neptuno es hijo de Rea, Cibeles, y Cronos, Saturno. Neptuno fue engullido por su padre junto a todos sus hermanos. Y luego el hermano pequeño Zeus fue el que le liberó. Aquí se ve en esta imagen cómo Rea le entregaba a los hijos a Saturno para que se fueran devorados.
Los hijos hombres son Hades, que equivale a Plutón, Poseidón, que es Neptuno, y Zeus, que es Júpiter. Zeus, el hermano pequeño, fue el encargado de liberar a los demás. Por eso, cuando se habla de Júpiter, se habla un poco del libertador. Zeus fue también el que luego repartió los reinos a sus hermanos, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Luego las chicas, las hermanas de Neptuno, eran Hestia, Deméter y Hera. Hestia era una de las 3 diosas vírgenes que personificaba el fuego del hogar y de la vida doméstica. Deméter, la portadora de las estaciones, la diosa de la agricultura. Y Hera era la reina de los dioses, hermana y mujer de Zeus, diosa del matrimonio y protectora de las mujeres casadas. Zeus, el hermano pequeño, como os he comentado antes, fue el que los liberó a todos. Los hermanos varones se repartieron los reinos. Júpiter se quedó con el cielo, Hades con Plutón y los muertos, y Poseidón, Neptuno, con los mares. El quedarse con el reino fue con la guerra de los titanes, en la que Neptuno ayudó a Zeus, acabando con el reinado de Cronos y alzándose en el trono. Luego, siempre por celos y envidia, Neptuno siempre se enfrentaba a otros dioses para obtener un poco más de terreno, pero al final ese terreno nunca lo pudo ganar. Domina el elemento líquido y, bueno, esto ya os lo he comentado antes, también se le considera el domador de caballos y salvador de navíos. Rige las aguas, los lagos, y su fuerza se puede expresar de forma diferente, condenando la tierra a sequías o devastándola con inundaciones. Según alguna leyenda, Poseidón lo consideran como un dios adolescente, de ahí su carácter caprichoso y jovial. Se unen cuerpo y alma a Alia y son felices, procreando a 6 hijos y una hija. Pero luego, poco a poco, los hijos varones fueron enloqueciendo y perdían la noción de las cosas. Por eso es el significado que Neptuno te hace estar como en esa nebulosa. Entonces se enfurecen, atacan a la madre y intentan poseerla. Poseidón, al ver esto, se siente confundido y al final hunde a sus hijos debajo de la tierra. La mujer, al perder a sus hijos, se arroja al mar. Poseidón es el que está en el fondo del mar y con su brillo con la luz que se filtra, hace brillar las madreperlas y los corales. En Grecia lo adoraban casi como a Zeus, representado como un hombre vigoroso, desnudo y montado en un carruaje con forma de concha marina, alado por caballos y un potente tridente. Su corte son los tritones, las nereidas, los delfines y los monstruos marinos. Sus animales sagrados, los caballos y los toros. Generó a Tritón, mitad hombre y mitad pez, quien le servía de mensajero y comandaba a los monstruos armados que hacían música desafinada alrededor del carro. Con su esposa Anfitrite, hija del océano, tuvo otros 2 hijos, Roda y Ventisicime, aunque tuvo muchos más con diosas ninfas mortales. Casi todos heredaron un rasgo de violencia. Vengaba y castigaba a todo aquel que dañaba a él o a sus hijos de alguna forma. En Creta, el rey Minos le pidió un toro para sacrificar. Este le entregó al animal más espléndido que tenía. Tanto le gustó que sacrificó a otro, y ese se lo quedó. En venganza, hizo que su esposa se enamorara del toro. De esta forma nació el Minotauro,
que luego más tarde fue encerrado en el laberinto. Fue venerado en Beocia y Delfos, donde compartía oráculo con Gea, antes de que fuera dedicado a Apolo. Transformó Tesalia en tierra fértil, generando el río Peneo tras un terremoto. Nombró a Cástor y Polus protectores de los navegantes, con poder para aplacar las tormentas. Hizo que su hijo Cigno fuera invulnerable y les donó a algunos de sus hijos capacidades para mimetizarse. De ahí ese sutil mensaje que nos está enviando Neptuno, que es eso, la capacidad de mimetizarse, en ocasiones de sentirse invulnerable. Las dos lunas conocidas son Tritón y Nereida, que son el hijo y la mujer de Neptuno, mitad humano y mitad pez. Estas lunas tienen un giro anómalo. Y en astrología se escenifica el Neptuno a través de agrupar de forma excéntrica o anómala. Se le considera el conspirador, ya que en varias ocasiones conspiró contra su hermano Zeus. Ya que Poseidón fue salvado por Zeus, donde tenemos a Neptuno, es donde buscamos al Salvador, siendo la víctima y evadiendo nuestra responsabilidad y esfuerzo personal, o por el contrario, siendo el salvador de los demás. Neptuno es el misticismo, la compasión, la capacidad de renuncia y sacrificio, el sentido de caridad, la sensibilidad hacia los problemas de los demás, la capacidad de perdón y entrega. Es la disolución del yo, el impulso de huida de las limitaciones del yo y del mundo material. Es la necesidad de trascender hacia algo más, hacia algo superior que los engloba a todos. Muestra de qué manera y dónde somos idealistas, imaginativos y sensibles. Es lo no visible, lo misterioso. Mal canalizado, indica falta de compromiso, escapismo autodestructivo a través de drogas y alcohol. Su color es el morado, el violeta, y las cortinas o los tules son su escenificación a través del hogar, ya que dan una visión velada. Eso lo veréis cuando sepáis en las casas a lo que equivale, pues donde cada uno tenga su Neptuno, ahí tendrá que ponerse algún tipo de cortina, de tules, algo así más sugerente que realmente no se vea lo que hay. Por asociación con la casa natural, la casa 12, son los lugares de retiro, los conventos, los asilos, hoteles y hospitales, o donde escondemos cosas para que no lo vean. Neptuno, antes de entrar en las casas, lo ideal para Neptuno es plasmarlo a través del arte, la música, el cine, la poesía. Es el arte que trasciende las formas estéticas dando emoción. Luego también tenemos el Neptuno místico, que se entrega a una causa superior, en la que la persona ya pierde su ego, su voluntad, para identificarse con esa causa superior. En el aspecto físico, un modelo puro nepturiano, pues lo tendríamos aquí en la casa 1. El problema que tiene, bueno, el problema o la ventaja, yo no veo nada como un problema, sino todos son ventajas, y más cuando sabes de astrología, porque aprovechas los momentos y entonces si es un momento en que toca ser sensible y permeable a lo que te viene, pues tienes que adaptarte a ese modelo. Y entonces la astrología te da esas claves para poder aprovecharlo. También Neptuno nos habla de la disposición a las creencias, a las percepciones del mundo inconsciente, a las visiones y a la inspiración artística. También son los sueños, las distorsiones y también pueden ser las trampas. Es el huir de las limitaciones del propio yo y del mundo material. Nos muestra la manera donde somos idealistas y sensibles. Neptuno también son todo lo que tiene que ver con la química, los fármacos, la sanación, la niebla, los presentimientos, las intuiciones.
y los analgésicos, los que nos evaden de la realidad. Ahora ya pasamos a Neptuno por las casas. Neptuno por las casas. La casa 1, que aún no lo habéis visto, pero lo veréis un poquito más adelante y cobrará sentido lo que os voy a comentar, es el aspecto físico y es el cómo nos ven. Suele dar ojeras, estatura pequeña y complexión fuerte, rostro pálido, ojos saltones, el labio inferior sobresaliente como si fuera un pez, y nos indica un don especial del consejero, porque somos capaces de adentrarnos en los demás. Indica talento para el arte. Hay actores como Marilyn Monroe, músicos, etcétera, y difumina la frontera entre uno mismo y los demás. Es probable que intenten eludir la responsabilidad, dejando la voluntad. Es muy típico de la gente que tiene el Neptuno en la casa 1 que diga lo que tenga que ser. Y ahí es donde uno, con las herramientas que nos da la astrología, podemos intervenir y modificar. Da siempre una especie de sentimiento de víctima. En este caso, he elegido un ejemplo que está, bueno, toda la información que os he dado están en los libros de la UCLA, todo está ahí, todo lo que yo he hablado está en los libros del colectivo. Y aquí Neptuno, por ejemplo, en este caso, tenemos que ver en la casa que está, que es la casa 1, la que hablábamos, y luego en qué casa rige. Entonces, este señor en concreto, pues él era pues la investigación, ahí el mismo, porque tiene el planeta en el mismo, o sea, él mismo era pues eso, un investigador, porque el regente de Neptuno es Piscis y el regente de la casa 1 es Piscis. Y entonces él por encima de todo lo que fue en esta vida, pues fue investigador. De ahí de temas médicos, que también es lo que da, porque como rige la Casa Natural 12, ahí es donde están los hospitales, las investigaciones, las cosas que uno se hace aparte, así en secreto, y los lugares de retiro. Entonces este señor pudo destacar por esta labor, para que entendáis un poco que el significado es de dónde está el planeta, la regencia que tiene y la casa natural. La casa 2. La casa 2 da dificultades económicas en ocasiones en personas que no pueden llegar a final de mes o que nunca saben bien lo que tienen o por dónde les viene. También es el dinero que viene de la medicina, los médicos, las sanaciones, y también es dinero del arte, dinero que puedes eludir, dar cuentas, también es ese tipo de dinero. La segunda casa, que es la de los talentos, significa los dones naturales que tiene para ganarse la vida. Y entonces si tienes a Neptuno ahí, pues puede ser desde farmacéuticos hasta médicos, enfermeros, trabajadores de residencias, hospitales, prisiones y demás. Eluden la responsabilidad ya que en parte no quieren ser, como que el dinero les cae un poquito, que es demasiado material, pero luego sí que, a mí que no me digan lo contrario, que luego sí que les gusta gastar. Luego aquí, este es un ejemplo. Tenemos a Tony Curtis, actor, canalizó muy bien su Neptuno. ¿Por qué? Porque con su maestría, que está aquí en la casa 9, que es el regente, que es Piscis, ahí empieza en la casa 9, fue su medio de vida, que le hacía sentirse orgulloso y lo recibió como una especie de premio. Y es un poco la lectura que debéis de hacer. Debéis de hacer una lectura de dónde está el planeta, dónde es regente el signo, qué lugar ocupa el signo regente de donde está, y con eso consigues hacer un pequeño relato.
En la casa 3. En la casa 3, como es la forma de pensar y relacionarse cotidianamente, causa confusión y dispersión mental, porque no se focalizan en una cosa. Lo Neptuno, al ser el agua, cuando tú tienes el agua en un vaso, la tienes focalizada en un vaso. Entonces, cuando tú consigues focalizar ese Neptuno en una cosa en concreto, la cosa va a ir de maravilla. Pero si tú te derramas agua en una palma abierta de tu mano, se va a esparcir y no va a llegar a nada. Y esa es la esencia real. Tienes que condensar ese Neptuno, focalizar ese Neptuno dentro de de donde lo tengas en la casa, la misión que tiene que representar, y ahí es donde tienes que trabajarlo para sacarle el máximo partido. Indica una capacidad para ser mentiroso crónico. Esto es porque siempre se adaptan muy bien al medio. No es que sean mentirosos, es que se adaptan al medio y quieren agradar. Y entonces, pues ellos con su imaginación y demás, nunca les faltan argumentos para hablar. Suelen pensar en imágenes. De esta forma, la memoria fotográfica y demás, esto les va muy bien. Les hace siempre tener la sensación de que nunca saben suficiente, de que siempre les falta algo, algo por saber. En este caso tenemos a este músico que lo tiene en la casa 3, la regencia la tiene en la casa 8, que era su deseo, comunicar de esta forma y de una forma transformadora. ¿Por qué digo transformadora? Porque como está en el signo de Profesora Elena, Escorpio, ¿sí? ¿Otra vez? ¿Da fallo? otra vez. ¿Desconectamos o qué hacemos? Desconecta y conecta. A ver. Lo que pasa que no puedo quitar el... Ahora, he silenciado el altavoz. Ahora se me escucha bien, ¿no? Sí, así se escucha bien. Ay, menos mal. Gracias, equipo. Bueno, como hablaba, la casa 4 es donde absorben y reflejan la atmósfera que les rodea. Con lo cual, han de ser cautelosos a la hora de elegir dónde viven. El problema de esto es que me escucho yo. Pero bueno, el patrimonio familiar suele ser importante y siempre hay situaciones confusas con algún miembro, ya por bienes raíces o negocio familiar. Da una sensación de desarraigo, que no les atrapa nada de lo que tienen, ni dónde han nacido, ni los bienes que puedan tener. Y en este caso tenemos a Marty Robbins, cantante, hizo de todo. En la cúspide de la casa 4, el regente lo tiene en la casa 11, que es como un premio viajero, los anhelos, las aspiraciones, y entonces aspiraba muchísimo, porque al tenerlo en Leo, entonces aspiraba a todo lo que es lo que hace por gusto, los hobbies, las aficiones, convertirlas en algo rentable y lucrativo, que le permitiera un medio de vida, porque esto también es el negocio propio. Y luego serían bienes de la familia, imagino. En la casa 5 es a nivel de hijos, pareja y amigos íntimos. Entonces aquí en esta posición siempre se tiende a idealizarlo. Lo bueno sería plasmarlo a través de dotes creativas, ya que da mucha imaginación. En las mujeres da embarazos accidentales y a veces desilusión en las ganancias en especulaciones, sobre todo cuando no están bien contenidas y bien basadas en modelos reales y en situaciones reales. Aquí en este caso, pues el pobre hombre ruso
pues ahí pues, sus propios compatriotas fueron los que le hicieron la puñeta. Ahí toda su gente pues se lo cargaron. Lo tenemos Neptuno en Sagitario y el planeta está en 6. Y entonces ahí se libró de un trabajo, hizo más de relaciones públicas y de trabajó pues eso, de reyecito, pero también tuvo un final complicado, porque ahí con Saturno y Plutón pues tampoco gustaba mucho. En este caso, la casa 6. La casa 6 aquí da un poco de tendencia de hipocondría. Es la casa de las enfermedades leves y del servidor y es el trabajo que uno realiza para los demás. Y entonces ahí lo ideal es realizarlo como si fuera un ritual con la fuente divina, que el ir a realizar ese trabajo te va a sanar. Y entonces para en este caso Manuel Falla, que trabajaba de algo creativo y encima en Tauro, que su regente es Venus, que también favorece todo el tema de las artes, la creatividad y demás, pues fue un premio para este hombre trabajar de esto. ¿Qué más podría pedir? Luego la casa donde estaba, la casa donde rige el Neptuno, es la del negocio propio y la familia. Y entonces ahí, al tener este Saturno, justo ahí, yo creo que fue lo que le facilitó el tener el éxito en vida a este compositor español. En la casa 7. La casa 7 se busca la redención por medio de los demás. Es buena posición para ayudar a los demás. Mal aspectado da escándalos y problemas legales. Suelen tener de pareja artistas, sanitarios, personas dependientes o carentes de libertad. Fíjate, aquí este también lo tiene en Leo. En la casa natural, la 2, que es la forma de ganarse la vida. Y aquí, como tiene el Sol en la 5, que era su hobby, entonces este contrato que él firmó para el fútbol fue lo que le llevó el sentirse digno con su hobby, ganando dinero a través de buenos contratos en la época. La casa 8. La casa 8 es la de los deseos, la de extralimitarse, las finanzas del otro y las fantasías autodestructivas. En ocasiones se recibe inspiración divina en sueños. En otras se abusa de sustancias para evadirse de la realidad. El mayor peligro de esta posición es olvidarse de uno mismo. En este caso, también, si os dais cuenta, en la cercanía de Saturno, estando los dos en el mismo signo, es lo que le hace tener anclados los pies en la tierra, el conseguir materializar esas creaciones. Aquí también vemos que lo tiene en el Sol en la casa 4 y entonces ahí pues su propio negocio. La casa 9 son los estudios superiores y el tener esta posición de Neptuno siempre piensan que podrían ser más de los que son. En este caso, como está junto con la Luna, encima en Cáncer, pues nos da a esta niña, que es una monja católica, que fue la que vio a la Virgen de Fátima, allí en Portugal. Y entonces ella vio esta posición, le dio el poder ver y vivir esta experiencia mística. O sea, fíjate hasta qué nivel es importante. El regente lo tiene en la casa 5 y entonces ahí, pues, haciendo algo por diversión,
con amistades y demás, fue cuando tuvo esa experiencia, que no sería la única que tendría a lo largo de su vida, esa sería la más famosa. En esta posición se aprende de forma intuitiva y entonces el individuo va más allá. Son los viajeros que siempre están viajando, que no tienen arraigo y pueden ir de aquí para allá. En la casa 10, aquí lo que nos da es a idealizar la profesión. También los idealizan socialmente. Las profesiones típicas son trabajador social, arte, moda, danza, religión, artes curativas, cualquier cosa que les absorba y les inspire, porque no van a pensar en otra cosa más. Y para esta posición el papel de la madre es muy importante. Aquí en concreto tenemos al comediógrafo español, que lo representó a través de dedicarse al arte. Y ahí con Marte lo que le daba era ese empuje para arrancar y empezar. Para arrancar y empezar a escribir. Y luego el regente natural, que está en la cúspide de la casa 10, que es el Piscis, pues también, o sea, no se podía haber dedicado a otra cosa, bueno, sí, medicina, porque aquí con esta unión aquí en Aries, pues podía haber sido hasta cirujano. Si no se llega a dedicar a esto, seguro que hubiera sido cirujano. Aquí tenemos la casa 11. Te unes a grupos relacionados con causas sociales y defendes a los más desvalidos. Da atracción por grupos de arte, música y temas, viajes en colectivo, espirituales y labores sociales. Este señor, el Hugh Hefner, que todo el mundo lo conoce, lo realizó a través de una revista innovadora. Aquí lo tiene también en Leo, y lo que le facilitó fueron contratos brillantes a lo largo de su vida. Y la casa 12, que es la casa natural de Neptuno, es la casa de los secretos de familia, las víctimas del propio inconsciente. En buena posición da para trabajar en hoteles, hospitales y lugares de reclusión. En este caso tenemos a Bela Bartók, que al tenerlo junto a Venus conseguía, era como un encantador. Cuando se ponía a tocar los dejaba encantados, ahí como en éxtasis místico. Encima estaba en Tauro, que estaba en domicilio de Venus, y el regente de Neptuno lo teníamos, en este caso no sé si está interceptado, está ahí muy en el límite, sino en la 11, a través de los espectáculos y amistades y demás. Y después, pues eso, los anhelos y aspiraciones de llegar a ser un artista. Y hasta aquí hemos llegado.